lo ves. Mi felicidad proviene de que tú eres vencedor. Me ayudas, me defiendes, mi amigo y salvador. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Al cantar de tu grandeza, yo me tengo que postrar. Tu presencia me conmueve, porque tú eres vencedor. Que tu gloria nos conquiste, que nos lleve tu poder. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. Por nosotros intercedes, por nuestra liberación. Tú no puedes ser vencido, porque tú eres triunfador. Tu Jesús, nuestro Mesías, la esperanza tú nos das. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. La razón se rendió, ya que te hice buscar, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendía, ya que te hice buscar, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendía. Porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendía, ya te quise mostrar. Porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. En la cruz fue consumada la obra que viniste a hacer. Tú no puedes ser vencido, porque tú eres triunfador.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos y espero que Dios te bendiga abundantemente esta mañana. Y bueno, mañana comenzamos un nuevo mes, ¿verdad? Se está yendo rápido este año y pues estamos aquí transmitiendo para la gloria de Dios, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que tú y yo conozcamos más al Señor conforme al amor, la misericordia, la bondad y la piedad que tiene Dios por nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos como siempre, empezar dando saludos y a ver, viendo quién está por acá conectado. Eh, Muy bien, ok. Gloria, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho abundantemente, ¿verdad? Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenos días, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Rose, por favor, salúdame a tu esposo, ¿cómo estás? Bien, que Dios te bendiga. Y a ver, Elsa García, también, que Dios te bendiga, Elsita, que Dios te guarde. Mi tío Pedro Álvarez, un abrazo fuerte, ¿eh? Qué gusto que estés por acá, que Dios te bendiga. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Julio, hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga a ti, a los tuyos también. Y Anailda, Toñito, ¿qué tal Toñito? ¿Cómo están? Saludos por favor a todos. Un abrazo, buenos días. Gaby, hola Gaby Troncoso, ¿cómo estás Gaby? Qué gusto saludarte. Por favor, saludos a Julio, a tus hijos hermosos, también saludos por favor. Y ahora sí, María Teresa, qué bueno, ahora sí te veo. Un saludo, por favor, ahí a César, a tus hijos. Un abrazo, que Dios te bendiga. Y vamos a ver por acá. Eh, Gaby. Toribio, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde también. Saludos a ti, a tu familia también, a tus hijos, a tu esposa. ¿Quién más por acá? Mariana, ¿cómo estás, Marianita? Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y a ver, Gaby Esther, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Qué bendición que estés acá con nosotros, escuchando este mensaje. Que Dios te bendiga hasta Teciutlán, Puebla. ¿Eh? Ok. Nancy, ¿qué tal, Nancy? Que Dios te bendiga. ¿Quién más por acá? Mi amigo Pepe Valladolid, qué gusto, amigo. Saludos a todos los tuyos, un abrazo. También, que Dios te guarde. Y Maru, ¿cómo estás? Qué gusto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y vamos a ver quién más. Rafiki, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto. Saludos, un abrazo, que Dios te bendiga. Mm, Laurita Ramos, Ana Laura, qué gusto, Laurita, que Dios te bendiga, ¿eh? A ti, a tus hijos, a tu esposo. Araceli, ¿cómo estás, Ara? Qué gusto que estés por acá, que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Y quién más? Y parece que hasta ahorita son los que están por acá conectados, ¿verdad? Bueno, pues qué gusto que estemos aquí reunidos. De verdad es una bendición que estemos unidos mediante este medio de comunicación virtual, pero que la palabra de Dios no está atada. Esa es la bendición más grande, ¿verdad? Que todo lo que estemos viviendo, Dios sigue siendo el mismo, ¿eh? Dios no está en cuarentena, que eso nos quede bien claro. Dios nos ama, nos bendice y justamente en medio de esta situación, de esta prueba, Dios nos ama abundantemente. Me dijo, ok, mira nada más. A propósito del salmo, no es un salmo, de la alabanza que estábamos al principio escuchando, ¿verdad? Eh, y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitar sus 7 sellos, ¿verdad? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo ha vencido. Él es el vencedor. Esta canción esta alabanza que acabamos de escuchar, habla precisamente de eso,
del que es vencedor, el que vino a vencer, ¿verdad? Venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo, pero también venció nuestro pecado, nuestra maldad, venció nuestra necedad y rebeldía. Y aunque el que ande por este camino, que ha decidido seguir este camino, por torpe que seamos, nunca nos extraviaremos, porque Dios mismo estará con nosotros, ¿verdad? Ok, amigos, pues me da mucho gusto. Vamos entonces a comenzar para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos esta mañana. Y como siempre, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos bendiga, que Él sea el maestro y que Él sea el que nos dé el aliento para nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, esta cámara no se ajusta bien, déjenme, ahí está, creo que ahí está. Ok, bien. Muy bien, pues vamos a orar, comenzando entonces. Padre Santo, Padre Dios, muchas gracias porque te haces manifiesto con todo lo que tú nos respondes, con todo lo que tú nos das y con todo lo que tú, Señor, intercedes por nosotros, para que estemos bien, para tener vida, para tener salud, para tener un trabajo, para tener un hogar, una familia, Dios, pero sobre todo tener a Cristo en nuestros corazones, Padre. Y sabemos que el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, Señor? Gracias, Dios. Pues te pedimos que esta mañana, que especialmente es para ti, Dios, para escuchar tu palabra, para escuchar aliento, para ser bendecidos en el nombre de Jesús, para conocer tu verdad, tú manifiestes, Dios, todo tu corazón, tú ponga las palabras de sabiduría, de guía, de aliento, y especialmente a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ti, Señor. Danos gracia, danos sabiduría, danos bendición, danos tu guía, Padre, para que tú seas un camino y tú seas la luz que nos lleve por ese camino seguro que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Señor, pues bendícenos a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Padre. Gracias por la vida de todos los que hoy estamos escuchando este mensaje. Gracias por las cosas preciosas que has hecho, pero también gracias por las cosas que tú vas a seguir haciendo hasta que estemos delante de ti en tu presencia, Señor. Por los méritos, por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, Padre. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ok, amigos, perfecto. Pues entonces vamos a continuar con a ver, vamos a ver, alguien más, vamos a saludar, que faltó. Olivia Tobar. Hola, Olivia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ok, bueno, pues todos sean muy bienvenidos a esta reunión, a este mensaje. Y pues vamos a retomar, vamos a continuar con esto que hemos venido escuchando, estudiando de la palabra de Dios, que es el remedio para cuando en la vida cristiana se fracasa. Como lo dije en un principio, la vida cristiana no está diseñada para el fracaso, ¿eh? Por supuesto que no, por favor. O sea, si Cristo es el vencedor, que venció al diablo, que venció a la muerte, que venció al mundo, que venció todo, ¿sí? Finalmente, dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él, como lo que es el Dios eterno, el Dios fuerte, el Señor de señores, el Dios eterno y el Dios de dioses, ¿verdad? Sin embargo, esta condición clara de éxito, de victoria, de triunfo que Dios ha alcanzado, sí es necesario que tú y yo lo apropiemos. ¿Y cómo se apropia? Sería la primera pregunta. Bueno, se apropia creyéndolo, se apropia recibiendo esta verdad y en consecuencia, pues andar en el camino de Dios, vivir en los principios de Dios y vivir buscando el rostro de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios para nuestra vida, para que entonces alcancemos esa victoria, la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Ahí también estaba muriendo una persona más, ¿sí? Espiritual y metafóricamente también. Éramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí quedó todo pagado, ahí quedó todo sepultado en la cruz del Calvario, nuestros pecados, nuestros secretos, nuestros delitos, nuestra maldad y hasta nuestra antigua naturaleza. Y aunque esto es un hecho, es una realidad, es decir, es una victoria y un triunfo que tenemos de parte de Dios, es un regalo y nos ha dado esa potestad, ¿verdad?,
Dios a nosotros, es necesario que todos los días lo apropiemos, es necesario que todos los días lo creamos. Por supuesto, lo deseemos, ¿verdad? Por supuesto que sí, es lo primero. Si lo deseamos, si lo buscamos, hay un título de Cristo que es el deseado, el amado, ¿verdad? Si lo buscamos más que el oro, dice la palabra. Si lo buscamos más que nuestra comida, si lo buscamos más que cualquier otra cosa, dice que el que le busca, lo encuentra. El que clama, recibe. El que pide, recibirá de Dios todo su favor. Entonces, esto es la razón por la cual en algún momento nosotros como hijos de Dios podríamos fallar, podríamos tener debilidad, pero Dios aquí nos quiere confirmar su eterno amor, su eterna misericordia y que esa victoria, ese triunfo que Él ha alcanzado, aún está vigente para nosotros. ¿Y por qué me atrevo a decir con seguridad que aún el triunfo está vigente? Es muy sencillo, porque en este momento tú y yo estamos vivos y estamos respirando. Y entonces si tenemos vida y respiramos, dice la palabra, todo lo que respira, alabe el nombre del Señor, ¿verdad? Alábalo para que Dios te bendiga, alábalo para que Dios te saque de una crisis emocional, de una situación compleja, de alguna necesidad. Cuando tú comienzas alabándolo y creyéndolo, en un sentido nos estamos entregando a aquel que se entregó por nosotros. Y de esa manera podemos empezar a ver la luz, empezar a ver la respuesta, empezar a ver la victoria en nuestros corazones. Entonces, este estudio está hecho para poder alcanzar la plenitud de la victoria que Dios alcanzó por nosotros. Y aunque hubiésemos caído, aunque hubiésemos fallado, dice la palabra, que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Y lo único que Dios necesita es que enfilemos nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que es necesario. Lo único que es necesario es enfilar nuestro corazón, dirigirlo hacia Dios, buscarlo todos los días. Entonces, vamos a continuar con estos consejos para que en el caso de que tú y yo nos hayamos alejado, hayamos caído, nos hayamos enfriado o hayamos perdido el amor o el gozo de nuestra salvación, estas recomendaciones, estos consejos nos van a ayudar y por supuesto fundamentados en la palabra para que estemos bien seguros y bien firmes y bien convencidos a través de la palabra de Dios que esto es real, que esto es posible, que no depende de ti, no depende de mí, depende solamente de aquel que nos amó y que entregó a Cristo por nosotros, ¿verdad? Es por eso que yo te animo, te aliento a que sigas adelante, a que independientemente de cómo esté tu vida, esté bien, esté mal, esté regular, cómo esté tu vida, por favor, define tu corazón hacia Dios, defínelo buscándolo, defínelo diciéndole, Señor, te quiero amar así como tú me amas, te quiero creer, me quiero entregar, quiero poner toda mi confianza y toda mi esperanza en ti, Señor. Y entonces de esa manera es como Dios te empieza a dar gracia, ¿sí? Si tú das un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia ti, ¿verdad? Ya lo hizo mandando a Cristo al Calvario, ¿verdad? No fueron 10, fueron todos los pasos necesarios para que Él nos encontrara, nos redimiera y nos diera esta vida eterna, pero también esta vida nueva, que puede ser real, que puede ser auténtica en nosotros, ¿verdad? A partir de la autenticidad del único y verdadero Dios y Jesucristo, ¿verdad? Ok, bueno, pues este es el comienzo. Vamos entonces a concluir para luego poner un ejemplo. Les dije que íbamos a ver un ejemplo impactante en la vida de un creyente. Entonces, nos quedamos en el punto anterior, la semana pasada, en el que quedamos en que vamos a echar todo el peso sobre Dios, sobre Cristo. Y ese peso es el pecado y es cualquier herida, cualquier complejo, cualquier trauma, cualquier herida del alma que haya quedado en nuestro corazón. Para que estas cosas, vamos a explicarlo así. Por un lado, este dolor, esta herida del alma, para quitar la astilla, por decirlo de una manera, que todo el tiempo nos lastima el corazón, y entonces quede puestas en las manos del médico, del sanador,
de Jesucristo, y a partir de que esté en su mano, todo sea sanado, y ya no haya nada que nos lastime, que nos duela, que nos aflige o que nos derrote, ¿verdad? Aflija, sino que Él nos dé esa victoria. Ese es el primer peso que nos va a asediar y del cual tenemos que despojarnos. Cualquier cosa de nuestro pasado que quedó como herida, que quedó como estigma, y tú vas a decir, oye, ¿y qué quieres? Así como quito el cassette malo y pongo el cassette bueno. No, deja que Dios lo haga. Deja que Dios te renueve con sus promesas, con su amor. Deja que Dios te dé la victoria. Pide la victoria. Pide la sanidad. Pide la restauración total y absoluta para esas heridas del alma. Si alguien te defraudó, si alguien te lastimó, si alguien te ofendió o te menospreció, que esto ya no trascienda en tu vida, que esto ya no te derrote, que esto ya no te lastime, ¿verdad? Por supuesto que no es agradable que alguien te esté lastimando o menospreciando, ¿verdad? Pero finalmente decir, pues qué lástima por esa persona, pero a mí ya no me va a hacer daño en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, el otro peso que nos asedia, que es como una especie de polaina, ¿verdad? Que nos ata la pierna, el pie, pues es el pecado, ¿verdad? Propiamente dicho, claramente dicho, sí, el pecado es un peso. Y entonces tenemos que ir con Dios a decir, Dios, esto que pasa por mi mente, esto que me lleva a desviarme de ti, esto que me inquieta, esto que me perturba, esto que me atrapa, Señor, hoy lo confieso, hoy lo reconozco, hoy lo pongo delante de ti para que tú quites este peso de mi vida y pueda caminar con libertad y con paciencia y con tu gracia y feliz el camino que has puesto delante de mí, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer, quitar el peso. Pero bueno, vayamos a otra. Un elemento indispensable y necesario para creer las palabras de Dios, para creer las promesas de Dios, para arrebatar las victorias de Dios, acuérdate, desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que si hay una promesa de victoria para ti, una promesa de restauración, una promesa de gozo, una promesa de bendición para tu vida, por supuesto que debes conocerla y si conoces esa promesa, tienes que pedirla. O dicho de otra manera, arrebatarla significa en oración, Dios, esto lo creo, porque tú me lo dices. Esto es para mí. Esto es una promesa. Esto es una victoria. Esta es tu fidelidad. Entonces lo tomo. Esto es mío. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Entonces, eso es indispensable. Conocer las promesas de Dios para que al conocerlas, las arrebates, las obtengas, las pidas, las creas esas promesas y entonces sean tuyas, ¿verdad? Es como una simple decisión, sí Dios, te creo, te tomo la palabra, hoy estoy dispuesto a que tú me cambies, estoy dispuesto a recibir tu gracia, estoy dispuesto a ser transformado en todo lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces vamos a fundamentar esto, ¿verdad? Porque no nada más se trata de dar ideas bonitas o buenos preceptos, sino hay que fundamentarlo en la palabra. Y entonces el primer versículo que vamos a leer esta mañana está situado en 2 de Pedro 1, del 4 al 8. Debo conocer las promesas, debo recibir las promesas y entonces arrebatarlas, ¿sí? Ok, vamos a leer, un tantito de tiempo doy. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 4 al 8. Y nos dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nada más. Entonces, por supuesto que debo, primero que nada, ¿verdad? Vamos a partir de el proceso o el método, ¿verdad? Si podemos decirlo así. Primero que nada, asegúrate que Cristo está en tu corazón. Asegúrate que eres hijo de Dios. Asegúrate que has vuelto a nacer. ¿Y qué significa esto? Que Cristo nació en tu corazón a partir de tu decisión de fe, de aceptarlo y decirle, Señor, te pido perdón, entra a mi corazón, a partir de hoy solo tú y nada más que tú, eres mi Señor, eres mi Salvador, el que murió en la cruz por mí, y a partir de esta verdad, entonces yo quiero conocer cómo eres, cómo es tu corazón, cuáles son las promesas, cuál es tu poder, cuáles son las victorias que tienes para mi vida. Entonces, a partir de eso es tan importante que tú y yo vivamos en la palabra, que tú y yo conozcamos la palabra, para que al conocerla, entonces sepamos a qué tenemos derecho. Te lo voy a explicar así. Es como cuando compras, ¿qué te gusta? Un tiempo compartido, o compras alguna membresía de algo, y entonces tú dices, bueno, pues ya está. Bueno, en este caso no compramos nada, simplemente recibimos el regalo, que por supuesto fue altísimo en precio. Pues imagínate, nada más y nada menos costó la vida de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, este regalo es de un valor incalculable, ¿verdad? Ok, entonces, sin embargo, es como tener ya, ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero cuando tú has comprado una membresía de lo que sea, seguramente hay muchos beneficios por tener esa membresía, ¿verdad? Es en algún momento en la universidad a la que fui, me decían, tienes derecho a descargar todos los libros electrónicos de la biblioteca, ¿no? Y dices, caray, pues yo eso ni lo sabía, ¿verdad? Es más, si quieres, en el buscador coloca la materia, el área a la cual te interesa y van a llegar a tu correo. Dije, wow, fantástico, ¿no? Bueno, pues es más o menos así, en este ejemplo, ¿verdad? Didáctico, metafórico, para que lo entendamos. Es necesario que tú conozcas todas las promesas de Dios, todos los beneficios de ser hijo de Dios, todas las cosas a las cuales, en primero que nada, tú ya has quedado redimido, limpio, santo, puro, ¿sí? Porque muchas veces hay cosas de nuestro pasado que nos atormentan, cuando finalmente eso está sepultado en lo profundo del mar, cuando está ya cubierto por la sangre de Cristo. Dios nos ha hecho nuevas personas en Cristo, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, partamos de eso. Sí soy hijo de Dios porque lo recibí, porque creí en Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces quedé limpio, quedé lavado, estoy puro con la sangre santa y preciosa de Cristo. Él me ha lavado. Eso es lo primero. Entonces, mi vida está lavada, está limpia, ¿sí? En el nombre de Cristo. Ahora, después de esto, tienes que conocer algo importantísimo, que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios es para siempre en esta vida y más allá de esta vida, ¿sí? Que, por otro lado, las bendiciones y los dones de Dios son irrevocables, ¿sí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento santo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Significa que si yo tengo a Cristo en mi corazón, estará para siempre en mi vida. Significa que si Él entró y me marcó con la sangre de Cristo, entonces es como si tú tuvieras el ADN espiritual de Dios en tu alma y eres su hijo para siempre. Nunca dejaremos de ser sus hijos a partir de que lo recibimos, a partir de que creímos en Él. Entonces, ¿qué promesas, verdad? La seguridad de la vida eterna, la seguridad del amor, la seguridad de la bendición
y la seguridad de la transformación de nuestras vidas. Y lo más increíble es que esa transformación la va a hacer Dios si tú te pones en sus manos. La va a hacer Dios si tú lo buscas todos los días, si tú estás de acuerdo con Él. Porque yo te pregunto, ¿andarán dos por el mismo camino si no estuviesen de acuerdo? Es lo único que tengo que hacer, ponerme de acuerdo, decir, sí, Dios, que sean tus caminos, que sean tus principios, que sean tus verdades, que sea tu voluntad. Y a partir de eso, Dios hace todo, ¿sí? Ok, entonces, tenemos que conocer todas esas promesas, esas grandes y preciosas promesas. Y entonces, cuando ya las conocemos y ya sabemos a qué somos acreedores, a qué tenemos derecho, cuáles son el cúmulo de bendiciones para nuestras vidas, entonces podemos reclamarlas en el sentido correcto, por supuesto. En un reclamo, más bien, no reclamo, en una súplica a Dios. Padre, te ruego, te suplico que tú lo hagas una realidad en mi corazón, ¿verdad? Esta es esta verdad, lo que acabamos de leer. Pero también dice aquí que hay que ser diligentes. Y si somos diligentes en buscar a Dios de manera especial, de manera sin que te cueste trabajo, sin que sufras contra el pecado o la maldad, de esa misma manera Dios te va a enriquecer, Dios te va a ir dando más su carácter. Y estas cosas que acabamos de leer, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, todo esto no es otra cosa que el carácter de Cristo, ¿sí? De lo que se trata es que tú y yo vayamos adquiriendo el carácter de Cristo para tener todas estas bendiciones a partir de sus promesas. ¿Ok? Bien, entonces, el siguiente punto para obtener la victoria, para obtener el antídoto ante el fracaso, ¿sí? O las continuas caídas en nuestra vida, debemos ser constantes en permanecer en Él. ¿Qué significa esto? Es algo muy importante. Mira, una mente errática, una mente no definida, una persona que dice hoy sí, mañana no, es como una veleta, ¿verdad? Es aquella persona que para donde sopla el viento, pues es llevado a la dirección en el que el viento está soplando, ¿verdad? Pero que no está definido a seguir el camino de Dios, ¿sí? Fíjate que poniendo un ejemplo de los barcos, de la navegación marítima, es increíble que algunos, en los primeros navíos que tenían velas, ¿sí? Luego se perfeccionaron. Normalmente los primeros navíos tenían una o dos velas, pero después los barcos a vela modernos, ¿verdad? Los clippers, así se llaman. Estos, por ejemplo, hay buques que son navíos de vela, ¿verdad? A vela, ¿sí? Hay un barco escuela de la Marina de México, de la Armada de México, el buque escuela, no recuerdo cómo se llama, que es un sistema complejísimo de velas, ¿sí? Son 3 mástiles, lo que me acuerdo es que una de ellas se llama cangreja, una de las velas, ¿verdad? Así se llama. En fin, lo que te quiero decir es que a pesar de que hay vientos contrarios, se izan las velas de tal forma, se orientan con un ángulo especial y echando mano del teorema de Pitágoras pueden avanzar aunque el viento les dé de costado. Esto es increíble, ¿no? O sea, si el viento va atrás, se llama viento en popa. Y pues es muy seguro, o sea, vas navegando viento en popa y vas con toda la fuerza del viento. Pero imagínate cuando el viento es cruzado, cuando el viento es de costado. Dices, pues no navegamos, ¿no? O sea, hoy el viento no está atrás, no nos empuja y entonces hoy no podemos navegar. No. Los marinos conocen muy bien esta técnica y entonces es navegación especial. Azotavento, así se dice, azotavento, si no me equivoco, ¿verdad? El viento viene cruzado, el viento viene de costado y orientan las velas con el ángulo correcto y a pesar de que el viento es por un costado, el barco se mueve hacia adelante. ¿Sí? Y esto, ¿cómo se llama? Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bueno, no es clase de matemáticas. Lo que te quiero decir es que tenemos que definir nuestro corazón a Dios. Tenemos que estar seguros de decir, Dios, es contigo. No tengo otra opción, porque tú eres lo mejor que me ha sucedido.
En ti está la bendición, en ti está la vida, en ti está la gracia. Tú me has dado palabras de vida eterna. Tú eres el juez, tú eres el justo. Sí, todas las cosas pueden desaparecer y terminar, pero tú eres el Dios eterno y el Dios vivo. Y un día tendré que dar cuenta delante de ti en el tribunal de Cristo, ¿verdad? El tribunal de creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, tenemos que definir total y absolutamente nuestra voluntad y nuestra decisión a ser constantes en permanecer en Él. Porque si somos inconstantes, entonces seremos de un ánimo errático. Y un ánimo errático es el que un día dice sí y 3 días dice no, ¿verdad? Y al cuarto dice, pues lo voy a pensar. Y al quinto dice, pues será sí, será no, será sí. Y está deshojando a la margarita, ¿verdad? El ánimo constante, Dios lo asemeja al corazón perfecto. Me va a decir, oye, pero entonces ¿qué? ¿Podemos de repente ser la octava maravilla? No, espérame. El corazón perfecto es el que de manera perfecta se ha definido a Dios. El que aunque cae, aunque tropieza, aunque se debilita, aunque incluso es tentado o está en oposición, ¿sí? Oposición en el área que sea, ¿sí? Emocional, económica, laboral, familiar o del tipo que sea, ¿sí? Esos vientos contrarios dicen, no importa, yo ya definí mi corazón y mi vida a buscar a Dios, a permanecer en Él. Ese es el corazón perfecto para Dios. Pase lo que pase, sea lo que sea, la pandemia se prolongue o se acorte, ¿verdad? Se habla que probablemente, pues, para finales de diciembre, la mayoría, se habla de que el 50% de la población para diciembre, si bien nos va, o más del 50%, estará vacunada. Y si eso sucede, lo demás se encarga la creación. ¿A qué me refiero? A que se dará la inmunidad de rebaño. Y esto terminará ya, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser constantes y definidos en buscar a Dios y permanecer en Él con todo nuestro corazón. Me vas a decir, oye, ¿y si de repente fallé? ¿Y si de repente me caí? Acércate a Dios. Porque no vayas a pensar que primero tengo que irme a lavar las manos y a lavar la cara para entonces con manos lavadas y cara lavada poderme presentar delante de Dios. No. En la semana compartí un pequeño mensaje en el cual imagínate que es un ejemplo, ¿verdad? Didáctico y pedagógico. Imagínate que tenemos muchos dientes cariados, ¿verdad? Y dices, bueno, pues me voy a lavar los dientes para ir al dentista. Pues tal vez sí, podrás limpiar un poco la dentadura, pero la caries está allí. Y hasta que no te pones en las manos del especialista, no se solucionará eso que te está doliendo, eso que te está dañando, eso que te enferma. Exactamente así es Dios. Hasta que no voy con Dios, esté en mis manos como estén, limpias o sucias, esté mi mente limpia o sucia, esté como esté, hasta que no voy con Dios, es cuando entonces Él me va a restaurar. Dios me va a regenerar la mente, el alma, la vida. ¿Sí? No se trata de que tú y yo vayamos a sacar buenas notas, dieces o excelencias para entonces podernos acercar a Dios. Acércate a Dios. Define tu corazón a buscar a Dios porque con eso es suficiente. El que sana, el que alivia, el que lava, el que restaura, es Dios. No somos tú y yo. Es el amor de Dios, ¿verdad? Constantes. Ok, entonces vamos a leer el versículo que fundamenta esto que estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a leer Juan 16, del 1 al 5. Juan 16, del 1 al 5. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho.
Esto no se los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Fíjate, el Señor Jesús a sus apóstoles les dijo lo más extremo que sucedería, ¿sí? Por supuesto que, por favor, no quiero que nos espantemos. Lo único que quiero es que entendamos este ejemplo extremo que Dios utilizó con sus apóstoles. Hablemos de los mártires, ¿sí? Y los mártires son aquellas personas que son llevados al sufrimiento o incluso a la muerte en el nombre de Cristo. Pero no te espantes, mártires se pueden contar con esta mano, ¿sí? Te los voy a citar algunos de ellos. Juan el Bautista, Pedro fue crucificado al final de sus vidas, cuando tendría unos 85, 90 años. Él fue a la cruz conforme a lo que el Señor le había dicho. Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas donde quieras, mas cuando seas viejo, alguien te ceñirá y te llevará donde no quieras, ¿verdad? Pedro fue otro mártir, ¿sí? Y nos dice la tradición que cuando él iba a ser ya crucificado, él dijo, no como mi Señor, sino que él quiso ser crucificado de cabeza, ¿sí? Pablo, habiendo acabado todo el ministerio que Dios le había dado, también fue llevado a la muerte, ¿sí? ¿Te das cuenta? Esteban, por supuesto, es el otro, y alguien más. O sea, se cuentan con esta mano, los mártires, ¿verdad? Y esto que nos está diciendo el Señor es algo impresionante. Dice, si aún por mi nombre, por la fe que tienen en mí, fueran, dice aquí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿sí? Aún si por mi nombre tuviesen que padecer, el Señor nos dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Aún si las circunstancias cambiaran y se volvieran hostiles, agrias, agresivas, Dios nos dice que permanezcamos, porque es el lugar más seguro en el cual encontraremos paz, encontraremos consuelo, encontraremos respuesta y encontraremos el cuidado de Dios por nuestra vida, ¿sí? Esto es lo que está diciendo el Señor, pero insisto, estoy hablando de casos extremos y vamos a ser honestos. También, cuando se empezaron a formar las iglesias a lo largo y ancho de todo el mar Mediterráneo, empezando por el mar Egeo, este mar que está entre Grecia y Turquía, ahí se fundaron la mayor cantidad de iglesias de creyentes de Jesucristo. Te las nombro así rápidamente. Éfeso, Colosenses, Corintios, Filipenses, Colosenses, Corintios, todos ellos, todas estas iglesias estaban alrededor del mar Egeo entre Grecia y Turquía. Son muchas más. Ahorita por practicidad omito algunas. Algunos de ellos, muy pocos, pero algunos de ellos sí les tocó vivir esta situación. Les tocó sufrir por el nombre de Cristo. Y es muy sabido y es muy conocido que muchos cristianos fueron llevados al foro romano, al Coliseo romano, y allí murieron como mártires, ¿verdad? Pero sabes, habiendo conocido las palabras del Señor, que algunos pocos elegidos tendrían que padecer ese tipo de persecución, ¿sabes? Ellos estaban allí esperando la redención de sus almas y esperando las promesas de Dios. Y era impresionante ver a un puñado de creyentes, 5 o 10 personas, en medio del circo romano, del Coliseo romano, del foro romano, y antes de que soltaran a los leones, se abrazaban, cantaban un salmo a Dios y esperaban la muerte, confiando en las promesas de Dios. Sí, lo que yo te pido, lo que Dios nos pide, es que definamos nuestro corazón a Dios por encima de toda circunstancia.
Si hoy estás viendo muchas bendiciones en tu vida, me gozo contigo. Si estás en una prueba, define tu corazón a Dios, sea del tipo que sea una prueba de salud. A lo largo de estas semanas, no sabes de cuántos amigos me he enterado que han sido contagiados con COVID. Unos han estado en una situación crítica, requiriendo oxígeno para poder librar la batalla, ¿verdad? Pero sí quiero que sepas que de aquellos años en los cuales yo parte de mi vida la dediqué a estudiar la palabra en un discipulado, hubo varias personas que estuvieron junto con nosotros. Y sí, en estos meses, sí te lo digo, hay 2 personas que están ya en la presencia del Señor, porque a causa del COVID entraron a una situación muy crítica y perdieron la batalla, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo esto para que nos espantemos, por supuesto que no. Simplemente estoy diciendo que seamos responsables, seamos cuidadosos, pero por encima de eso, que es importante, importantísimo, también definamos nuestros corazones a Dios, para que Dios nos dé la fortaleza en medio de la circunstancia que sea, ¿sí? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no encuentre nada después de él, ¿sí? El día bueno, por supuesto que te lo está dando Dios, pero el día de la adversidad, si es que tenemos que pasar por algún tipo de adversidad, también estará contemplado en los planes de Dios, pero Él estará con nosotros todo el tiempo para fortalecernos y que definamos nuestro corazón hasta el final, siempre con Él, ¿sí? Eso es lo que también hay que ser muy definidos, constantes y definidos en permanecer en Él, ¿sí? Y por último, otro consejo de cómo la solución para los fracasos que hemos tenido en nuestra vida cristiana también es andar con humildad delante de Él. Y esto de una u otra manera lo he mencionado a lo largo de estas semanas. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, ¿sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice el Señor. Pero también me ha faltado aclarar algo. El humillarnos delante de Dios no significa que tú te sobajes, o que tú te flageles, o que tú te descalifiques delante de Dios. La más grande humillación que podemos hacer es decirle esto a Dios: Señor, no puedo, y yo necesito que tú lo hagas por mí. Me rindo, ¿sí? Me declaro en bancarrota para que tú lo hagas por mí, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Aquel que se declara en bancarrota, decir, no voy a confiar más en lo que soy, ni en lo que tengo, ni en lo que hago. Solamente voy a confiar en tu gracia y en tu favor, Señor. Esos son los pobres en espíritu. Esos son los que se humillan delante de Dios, ¿sí? Y le piden y dependen de Dios todo el tiempo, para cada necesidad, para cada problema, ante toda contingencia. Los de corazón humilde, los de corazón necesitado de Dios. Lo más grande que le podemos decir a Dios es: Señor, te necesito. Necesito que tú hagas las cosas por mí y que tú me des la respuesta especial para mi vida, ¿verdad? Ok, entonces fundamentando esto, vamos a ver 2 versículos. Uno está en Malaquías 2:6, el cual vamos a leer, y el otro está en Miqueas 6:8. ¿Ok? Comencemos entonces con Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Quién es Él? Pues es Jesucristo, ¿verdad? De una u otra manera, el profeta Malaquías está describiendo el carácter de Cristo. La ley de verdad estuvo en su boca. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es Jesucristo, el varón perfecto de corazón. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad
no fue hallada en sus labios, ni en su vida, ni en su corazón, jamás. En paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Qué te parece? En paz y en justicia quiere andar nuestro Señor Jesús contigo y conmigo. ¿Qué necesita? Que nos acerquemos a Él. Eso es lo único. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Si hoy, siendo honestos y sencillos de corazón, reconocemos que hay cosas equivocadas, que hay cosas torcidas, que hay cosas corrompidas en nuestra vida, es muy sencillo. En lo secreto de tu vida, en lo secreto de tu corazón, ve con Dios y dile qué son esas cosas. Y humíllate delante de Dios reconociendo maldad, reconociendo pecado. Y de esa manera Dios te ayudará y te tenderá su mano para darte la gracia, ¿sí? Y el que sigue es Miqueas 6:8. Dice Miqueas 6:8: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la humillación. Decir, estoy contigo, Señor, porque no puedo, y estoy contigo porque te necesito con todo mi corazón. Y en lugar de salir uno a arreglar los problemas con sus fuerzas, con sus métodos, con sus estrategias, mejor pídeselo a Dios para que Dios resuelva la situación que te esté afligiendo, la injusticia que te estén haciendo, o el dolor, o el quebranto, o lo que sea. Ponlo en las manos de Dios. Bien, mira, todavía tenemos algunos minutos, y quiero que veamos lo que para mí es el caso más extremo de un creyente, de un hijo de Dios, que le conocía como rey, como Señor, como su Dios, pero que por la razón que fuera, desvió su corazón hacia lo malo, desvió su corazón hacia la corrupción. Y para mí, yo creo que este es el ejemplo más especial que nos habla y nos alienta para que esté como esto en nuestra vida, en éxito, medianamente exitosa o incluso en el fracaso, tú y yo tengamos el aliento, tú y yo tengamos la seguridad y la certeza de que si decidimos en nuestro corazón regresar a Dios y poner nuestra vida en sus manos, Dios no tiene ningún problema en perdonar, en limpiar, en restaurar y en santificar nuevamente nuestra vida, nuestra mente y nuestra alma, ¿sí? Y bueno, pues este ejemplo extremo, voy a tratar de avanzar lo que podamos, está situado en 2 de Crónicas 33, ¿sí? Es para mí el ejemplo más extremo de lo que significa una vida restaurada después de haber estado en rebeldía, en oposición. Pero no cualquier rebeldía y no cualquier oposición. Yo creo que aquí es el desbordamiento de toda la maldad y de toda la inmundicia humana, ¿sí? Lo más increíble que te digo es que este era un hombre que en un principio conoció a Dios. Vamos a leerlo. Espero terminar, si no, pues continuaremos la próxima semana, ¿verdad? Segunda de Crónicas 33. Vamos al pasaje y dice así. Ok. Un segundo. Dice así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Primero que nada, ¿de quién vamos a hablar? Acuérdate que las tribus, vamos a decirlo así, José tuvo 2 hijos, uno se llamó Efraín y otro se llamó Manasés, y fue tanta la bendición para José que en lugar de ser una sola tribu se convirtieron en 2, ¿verdad? Entonces, como era un hombre el cual había sido bendecido grandemente, déjame darte otro dato. Manasés significa olvido, ¿sí? Acuérdate que cuando Jacob, no, deja recordar, espérame.
Sí, Jacob. Jacob. Cuando Jacob va a bendecir a José, ¿sí? Y José, te digo, es multiplicado en bendición, porque cada uno de sus hermanos pasa a ser una familia y pasa a ser una tribu. Pero en el caso de José se convierten en dos tribus, Efraín y Manasés. Pero resulta que Manasés es el que tiene que heredar la bendición. Pero no se le da la bendición a él, sino se le da la bendición a Efraín. Y José se enoja y le dice, no, pon tu mano sobre la cabeza de Manasés. Y le dice, no, voy a poner mi mano sobre la cabeza de Efraín. Es decir, Manasés significa olvido, ¿sí? Bien, pero sí quiero decirte que los nombres que vemos en la Biblia, para que no nos confundamos, se repiten en muchas ocasiones, ¿sí? Una cosa es Manasés, el hijo de José, que pasó a ser parte de una de las tribus junto con Efraín, y otro es este rey que se llama así Manasés, pero que su nombre Manasés tampoco es casualidad. Ya dije, Manasés significa olvido, y este rey Manasés era descendiente directo de David y de Salomón. Quiero decir entonces que pertenecía a la casa de Judá o a la casa de David, ¿correcto? Ahora, aparte de esto, él había tenido un padre que verdaderamente tuvo un gran temor de Dios. Su padre fue el rey Ezequías, y alguien especial en cuanto a buscar a Dios con todo fervor, con todo su corazón, y establecer reformas para regenerar a Israel, para regenerar a Judá, que en ese momento se estaba corrompiendo y se estaba alejando de Dios. Entonces, a la muerte de su padre, el rey Ezequías, reinó Manasés, siendo muy jovencito, siendo un adolescente, ¿verdad? Volvemos a leer, de 12 años era Manasés. Ya dijimos, el rey Manasés, hijo del rey Ezequías, de la casa real de David y de Salomón, ¿sí? De las tribus de Judá, ¿ok? Entonces, cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Hicimos esto. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Fíjate, Dios estableció un pacto con Israel. Les dijo que fueran fieles, les dijo que lo buscaran, les dijo que si ellos le buscaban, Dios estaría con ellos todo el tiempo para protegerlos, para bendecirlos y para fortalecerlos como pueblo. Sin embargo, este rey Manasés se desvía, y no solamente se desvía él, desvía a todo el pueblo y lo pone contra Dios. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Vamos, o sea, lo que estaba haciendo era una apostasía, era una oposición absoluta hacia Dios como rey, hacia Dios como Señor, hacia el único Dios, ¿verdad? Y entonces empezó en su locura, en su maldad, a levantar los lugares de culto idolátrico que su padre, un hombre fiel y devoto a Dios, había destruido y había derribado, ¿sí? Y aquí nos dan unos detalles. Y levantó altares a Baal, ¿verdad? Vamos a entender que Baal era el dios, entre comillas, el ídolo cananeo más adorado en ese momento, en esa tierra. Solamente que la adoración a Baal también se le llama de otra forma, se llama Moloch o Moloch, ¿verdad? Era el dios idolátrico, el ídolo que más culto se le daba, pero que particularmente su maldad era terrible. Es decir, todo lo que implicaba creer y adorar en ese falso dios, que era un ídolo, que en realidad era de un demonio, ¿verdad? Era algo terrible.
Era algo desastroso. Lo vamos a ver más adelante aquí. Y por otro lado también habían decidido adorar a Acera. ¿Quién era Acera? La diosa madre, por decirlo así, o la diosa esposa de Moloch o Balaam, perdón. Baal, perdón, ya me equivoqué. Baal y Acera, ¿sí? Y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Ok, edificó también altares en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Lo más grave es que esta situación fue más allá, al punto de también entrar a la casa de Dios y adorar y poner una imagen de estos falsos dioses dentro de la casa de Dios. Imagínate nada más el sacrilegio, la ofensa, la inmundicia que este rey estaba haciendo. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Fíjate nada más. Entonces, esta situación fue más allá y se puso a coleccionar dioses falsos. Se puso a coleccionar ídolos. E incluso llenó la casa de Dios de todo este tipo de falsos dioses. Pero bueno, tú dices, oye, y bueno, se corrompió. Pero vamos más allá. Dice el 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender su ira. ¿Sí? O sea, ese es el peligro del pecado. Cuando abandonamos a Dios y nos entregamos al pecado, ¿sabes? No hay límite, no hay freno, no hay nada que nos pueda detener, ¿sí? Acuérdate, este ejemplo lo estoy utilizando para ver que en el caso más extremo, Dios nos puede dar una oportunidad, ¿sí? Y pasó a su hijo, fíjate, esto es impresionante, y pasó su hijo por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué significa esto? Que Moloch o Baal demandaba el sacrificio de niños, así como lo estás escuchando. Impactante, ¿verdad? Y este hombre sacrificó a sus hijos en el nombre de Moloch, en el nombre de Baal, ¿sí? Y dice aquí, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. ¿Qué significa esto? Que se dio a buscar adivinación, sortilegio, ¿sí? A hechiceros, a adivinos. Eso también lo hizo. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender su ira. ¿Sabes? Todo tiene un límite. Por supuesto que sí. Dios es eternamente bueno y eternamente misericordioso y tiene eterna piedad. Sin embargo, hay pecados que cuando se aferra uno a ellos, llegan hasta la presencia misma de Dios. Por supuesto que Dios los conoce siempre, pero llega un momento en que es el momento de juzgar, es el momento de detener, es el momento de poner un alto antes de que la persona se siga destruyendo más y destruya a los que le rodean. El 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra, que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. ¿Sí? Dice el 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Impresionante. O sea, no solamente se corrompió él, sino empezó a corromper a todo el pueblo y a todos los moradores de Jerusalén. Y habló Dios a Manasés y a su pueblo
mas ellos no escucharon. Fíjate nada más. Ok, mira, no quiero correr, no me va a alcanzar el tiempo, pero sí vamos entendiendo, ¿verdad? La maldad de este rey fue exacerbada, tremenda, terrible, ¿sí? No quiero correr, no quiero dejar esto inconcluso. Vamos a continuar la próxima semana para que veamos y te pueda dar más detalles de la vida de este hombre, ¿ok? Y de lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Vamos a orar, vamos a concluir esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón para siempre ser fieles a Él y siempre estar con Él. Yo creo que lo más importante de esta mañana es definir nuestro corazón, a buscarlo, a seguirlo y a estar con Él todos los días, estemos bien o estemos mal, porque Dios va a traer la respuesta que nuestras vidas necesitan. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, Padre Dios, muchísimas gracias por esta mañana, gracias por todo lo que hemos escuchado. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tienes un especial amor por nuestras vidas, pero también nos celas con amor, porque solamente somos para ti como hijos, Dios. Gracias, Señor. Te suplicamos que definamos nuestro corazón a afianzarnos, a buscarte, a clamar, a depender, esté como esté nuestra vida, que volvamos a casa, volvamos a tus brazos, volvamos a tu amor, volvamos a tu bendición y definamos nuestra vida con todo nuestro corazón a ti, Señor. Te pedimos que cualquier situación o circunstancia, buena, mala, complicada, cosas que no entendamos, nunca sean un obstáculo para definir nuestra vida hacia ti, hasta alcanzar la respuesta, la bendición y la solución a todo lo que nos aqueja y nos aflige, Dios. Señor, danos el corazón para amarte, el corazón para creer, para obedecerte y para disponer y acercarnos a ti con toda confianza, Señor. Danos ese corazón de humildad, ese corazón de fe, ese corazón sencillo y humilde de espíritu para apropiar y arrebatar todas las promesas que tienes para nuestra vida, Señor. Gracias porque tú no nos desechas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque siempre habrá una oportunidad de buscarte para ser restaurados, para ser reedificados y reconstruir las cosas que a veces nuestra necedad, nuestra obstinación y pecado nos han provocado grandes pérdidas, Señor. Por favor, te pedimos, hoy estamos a tiempo y queremos consagrarnos, queremos definirnos, queremos ser hijos fieles a ti, Señor, hijos de fe, en los cuales transformes y bendigas y utilices y nos vuelvas en instrumentos útiles en tus manos, Padre. Por favor, danos tu bendición, danos tu gracia, danos tu espíritu. Te lo pedimos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Primero Dios, nos vemos la próxima semana.